Bien, voy a compartir esta exposición sobre los psicodélicos como objeto de interés clínico y filosófico. Los temas que voy a tratar en esta exposición son los siguientes. Primero, pues una breve historia de dos de los psicodélicos clásicos, el LSD y la psilocibina. Luego hablar un poco de la contracultura y la prohibición, tal vez también de un estudio que fue bastante significativo pues en esa época. Posteriormente hablaré del renacimiento de la investigación clínica con psicodélicos y por último trataré o dejaré planteadas más bien algunas preguntas con relación a las experiencias con psicodélicos. Bien, en primer lugar voy a mencionar a Albert Hoffman, quien fue el que descubrió o sintetizó por primera vez en 1938 la dietilamida de ácido lisérgico o LSD-25, mientras trataba de buscar un medicamento que ayudara a las mujeres gestantes con el tema de la circulación. Bueno, y 5 años después de haber sintetizado esta molécula, que la sintetizó a partir de un hongo que es este que está en la pantalla, que es el ergot, que crece en los cereales. 5 años después la vuelve a sintetizar y descubre de manera accidental, al parecer a través de la piel, le cayó un poco de esa sustancia y descubre que tenía efectos psicotrópicos. Él describe que empezó a tener como una imaginería mental muy vívida y entonces posteriormente decide experimentar el mismo con 250 microgramos de esta sustancia, lo cual es una dosis bastante alta y por lo cual pues él describe que salió de su laboratorio, que le pidió a su asistente que lo ayudara pues a llegar a la casa en bicicleta, que tuvo unas distorsiones visuales muy grandes y que se empezó a mal viajar, diríamos. Empezó a sentir que se estaba volviendo loco y que se iba a morir. Después llega a su casa, llaman a un enfermero, el enfermero le dice que todo está bien, pues que sus signos vitales están completamente normales, que lo único extraño es que tiene las pupilas muy dilatadas. Luego él pasa como este pico angustiante del viaje y lo que cuenta Hoffman en sus memorias es que pues luego de que pasó esta angustia, él sale al jardín de su casa y observa todo con un brillo muy especial, o sea, los colores como si los viera por primera vez y que lo describe como una experiencia estética muy sobrecogedora. Bien, entonces la farmacéutica para la que trabaja Albert Hoffman, Sandoz, pues al ver como las propiedades de estos, de esta molécula, pues empieza a distribuirla entre los investigadores de esa época, los cuales pues llevan a cabo diversos experimentos. Primero, pues se creía que esta sustancia de alguna manera simulaba las sensaciones que podía tener una persona con un trastorno como la esquizofrenia, o sea, era como que imitaba los síntomas de alguien con un trastorno psiquiátrico. Pero luego, pues se dieron cuenta de que esa sustancia también tenía como
efectos agradables, entonces pues no tenía sentido decir que lo que hacía era imitar los síntomas de una persona con un trastorno psiquiátrico, y se empiezan a desarrollar otros, otras investigaciones relacionadas más con el uso terapéutico de esta sustancia para tratar trastornos como la depresión, la ansiedad ante la muerte o el alcoholismo. Eh, bueno, y los estudios se van a ver estancados con la prohibición de la que hablaré unas diapositivas más adelante. Les quería compartir eh, esta ilustración del artista Alex Gray, donde podemos ver a Albert Hoffman con la molécula del LSD, además de algunas personalidades eh, relacionadas pues, con el mundo de la psicodelia. Sobre algunas pues hablaré en las diapositivas siguientes. Aquí tenemos a Timothy Leary, del que hablaré. Por acá está Stanislav Grof con un paciente eh, recibiendo pues como tratamiento con psicodélicos. Paul Stamets, Terence McKenna y su hermano. Griffiths, del que también hablaré. Walter Panke por aquí abajo, del que también hablaré en algunas diapositivas. Y aquí tenemos a dos personajes pues que me parece interesante al menos mencionar, que son Aldous Huxley y eh, Humphrey Osmond. Humphrey Osmond fue el que inventó, el que acuñó el término psicodelia, que lo que quiere decir es manifestación de la mente. Y este señor Osmond también fue el que le dio o el que le proporcionó mescalina a Huxley, y Huxley, luego de tener esta experiencia con esta sustancia que también es psicodélica, pues va a escribir el libro Las puertas de la percepción, narrando lo que experimentó. Es un libro bastante recomendado, pues, como para entender de qué se puede tratar una experiencia pues con psicodélicos. Y bueno, por acá tenemos el ergot, eh, y una alusión a los mitos de Eleusis, que digamos que Hoffman también desarrolla una hipótesis de que en estas ceremonias que se llevaban a cabo en la antigua Grecia, pues se consumía cierta bebida que tenía ergot, y eso hacía que las personas pues tuvieran experiencias místicas. Y en estas ceremonias pues participó el filósofo Sócrates, lo cual resulta pues esa hipótesis resulta bastante interesante. Por aquí tenemos al lado izquierdo a Gordon Wasson y María Sabina, de los cuales hablaré en la siguiente diapositiva sobre los hongos psilocibios. Bien, sobre los hongos psilocibios pues me parece importante recalcar que culturas prehispánicas como la maya, la azteca, la huasteca, la totonaca, la mazateca y la mixteca incluían el consumo de hongos en sus rituales y en sus ceremonias religiosas y de curación. Entonces, estas culturas pues ya tenían cierto conocimiento sobre las propiedades de esa sustancia. Incluso pues podemos encontrar en cronistas como Hernandino de Sahagún referencias a estas plantas, aunque en su mayoría son alusiones un poco despectivas, ya que pues los conquistadores veían estas sustancias como pues algo relacionado con lo demoníaco,
algo relacionado con, sí, con misterios pues paganos y cosas que a ellos les parecían pues muy horribles. También podemos encontrar en los poemas del México antiguo, que el México antiguo también tenía desarrollado pues una arte, teatro y poesía. Podemos encontrar referencias explícitas al consumo de hongos y a las experiencias que se daban a través de este consumo. Eso en los libros del historiador mexicano Miguel León Portilla, que también pues recomiendo sus libros sobre la literatura y el arte en el México antiguo. Ahora bien, podemos decir que esta sustancia se reintroduce al mundo occidental a través de Robert Gordon Wasson, quien fue un micólogo eh, aficionado que junto con su esposa, pues en 1955 va a el estado de Oaxaca en México y conoce a la curandera María Sabina Magdalena García. Y posteriormente publica un artículo en la revista Life que se tituló En busca del hongo mágico, lo que hace pues que el interés sobre esta sustancia aumente, y luego en 1963 Wasson contacta con Albert Hoffman. Albert Hoffman, bueno, le manda como una muestra de estos hongos. Albert Hoffman sintetiza la psilocibina, va a donde María Sabina, le da la psilocibina sintetizada, y María Sabina dice que esos, pues que es el compuesto sintetizado tenía el espíritu de los niños santos, como ella llamaba a los hongos. También me parece importante mencionar que la historia pues de María Sabina con el mundo de Occidente es algo triste, porque luego de que se popularice a través de este artículo de Life la existencia de estos hongos en las montañas de Oaxaca, pues van a empezar a ir un montón de gente, investigadores, hippies y gente pues del mundo occidental, lo cual a la comunidad de María Sabina no le va a parecer bien, y la van a aislar de la comunidad. María Sabina va a morir por ello en la calle, pobre y aislada de su comunidad. Sí, entonces pues eso plantea como la pregunta de hasta qué punto pues fue buena o favoreció, a quién favoreció pues la visita de Gordon Wasson a, a, a la curandera. Bien. Bueno, pasaré a hablar de dos personajes eh, que también tienen relevancia pues en la historia de la psicodelia, que son eh, Timothy Leary y Richard Albert. Estos dos personajes, bueno, Timothy Leary, después de haber tenido en México una experiencia con psilocibina, dice que aprendió más de lo que había aprendido en 15 años de, de estudio pues en Harvard. Aprendió más sobre la psique humana, quiero decir, y por ello pues se empieza
a construir el proyecto de la psilocibina de Harvard y se realizan algunas investigaciones con psilocibina pues en el marco de ese proyecto, una de las cuales pues mencionaré en la siguiente diapositiva, pero posteriormente por algunas irregularidades o alguna falta de rigurosidad pues en las investigaciones, se, a estos dos personajes se los echa de la universidad y posteriormente pues el uso de los psicodélicos se traslada a las calles, el uso también del LSD acompañado pues de la psilocibina y se empieza, estas sustancias empiezan a influir en los movimientos contraculturales que estaban en auge en Estados Unidos en esos tiempos. El movimiento contra la guerra de Vietnam, bueno, había una revolución sexual, hubo una revolución artística en la música, en el cine, en todos los ámbitos que estuvo acompañada pues del uso de los psicodélicos, pues también está las protestas contra la segregación de las personas racializadas, todo eso pues digamos que, que ahí pues los psicodélicos tuvieron eh, bastante que, que ver, pues funcionando de alguna manera como un catalizador intelectual que transformaba la manera de pensar de los jóvenes y les hacía ver que quizás pues ir a la guerra de Vietnam no era pues algo bonito. Si les interesa pues este tema de todo lo que sucedió en movimientos contraculturales, hay una divulgadora de historia llamada Diana Uribe que lo explica muy bien y con un lenguaje muy ameno, pues la pueden encontrar en YouTube. Y, y bueno, en fin, aquí tenemos a Timothy Leary junto con eh, John Lennon y Yoko Ono en la grabación del video Give Peace a Change, que es un video que también está en YouTube y que creo que refleja muy bien como el espíritu que se estaba desarrollando pues en esa época en relación con el hipismo, con la psicodelia, con los movimientos pacifistas y me parece muy bello además ese video, entre otras cosas pues. Bien, entonces los psicodélicos se empiezan a popularizar en las calles, en los movimientos contraculturales, de la mano con el hipismo, con los festivales eh, y se empieza a popularizar en unas fiestas llamadas los test ácidos, el uso de LSD de la mano del escritor Ken Kesey, quien había participado en los experimentos que hizo el gobierno de Estados Unidos con LSD en el margen del proyecto MK Ultra. Esos experimentos pues fueron hechos por el gobierno para ver si podían utilizar esta sustancia como un arma, como un arma de manipulación, o sea, que se le diera al enemigo y que el enemigo pues perdiera como su voluntad y su capacidad de actuar. Pero eso salió mal porque pues Ken Kesey se va a convertir en un promotor del uso de LSD y va a viajar por Estados Unidos pues montando estas fiestas y promoviendo pues el ácido como, sí, como una forma de cambiar la mente y la perspectiva y, y bueno, y eso pues en el margen del hipismo pues va a ser muy, muy tangible, muy patente. Entonces se popularizó el LSD por toda la costa de Estados Unidos, se montan grandes festivales, entre ellos pues el gusto va a ser después, pero el verano del amor y bueno, San Francisco se establece como el epicentro del hipismo, donde estas sustancias pues proliferan y todo eso va a llevar a que el gobierno de Estados Unidos pues ponga su lupa sobre estas sustancias y va a llevar a que
Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, declaró a Timothy Leary como el hombre más peligroso del país. Luego, pues Timothy Leary va a ser llevado a prisión por posesión de marihuana y posteriormente, pues se va a se va a aprobar la ley de sustancias controladas en el margen del gobierno de Nixon y se va a clasificar al LSD y a la psilocibina en el anexo 1 como sustancias con alto potencial de consumo y si no es un médico reconocido, lo cual pues está comprobado que son dos mentiras. El alto potencial de consumo, o sea, la capacidad de adicción de las sustancias, pues eso es una mentira en primer lugar porque eh, es imposible pues consumir LSD durante varios días seguidos debido a que esta sustancia genera una gran tolerancia. Entonces pues si se consume un día, al otro día pues la sustancia no va a tener efecto. Lo mismo con la psilocibina y con la mayoría pues de psicodélicos. Y si no es un médico reconocido, pues es otra mentira porque para esa época pues ya se estaban llevando un montón de estudios a cabo sobre cómo esas sustancias podían ayudar con trastornos como el alcoholismo, como la depresión, como el trastorno obsesivo compulsivo, como la ansiedad frente a la muerte en pacientes con enfermedades terminales. Y bueno, Michael Pollan en su libro en el que me basé pues para hacer esta presentación, en el libro Cómo cambiar tu mente, menciona que para cuando llegó la prohibición habían 1000 artículos científicos sobre el tratamiento con psicodélicos con unos 40.000 sujetos de prueba. Y esos estudios pues estaban arrojando eh, resultados bastante positivos. Bien, voy a pasar a hablar de eh, el experimento del Viernes Santo. Bueno, en este experimento, pues el objetivo no era como algo terapéutico, sino que pues fue realizado en 1962 y se buscaba observar el potencial de la psilocibina para ocasionar experiencias místicas y religiosas con un significado profundo. Lo que se hizo de la mano de Walter Pahnke, que era un teólogo y psiquiatra de Harvard, y pues con la ayuda de Richard Albert y Timothy Leary, fue que separaron 20 estudiantes. A 10 de ellos se les administró psilocibina y a otros 10 se les dio niacina. Y bueno, pues llegaron a la conclusión, bueno, esto se llevó a cabo, pues es importante como decir eso, en una iglesia eh, y pues como en un ambiente bastante religioso, pero a la conclusión que se llegó es que 8 de los 10 estudiantes que tomaron psilocibinas experimentaron o dijeron haber experimentado profundas experiencias místicas. Bien, eh, luego otro investigador, otro señor que mencionaré eh, en diapositivas siguientes, revisó este experimento y se dio cuenta de que habían pues algunos errores metodológicos. Pues Pahnke no mencionó que varios estudiantes durante el experimento pues experimentaron una ansiedad aguda y uno de ellos tuvo que ser inyectado con toracina, que es un antipsicótico, porque pues salió de la capilla diciendo que él era el elegido, el Mesías, para dar el mensaje de su regreso o algo así. Eh, bien, bien. Eh,
Bueno, voy a pasar a hablar de estos dos señores que fueron pues como pioneros en la investigación con el uso de, de sustancias psicodélicas. Uno de ellos es William Richards y Stanislav Grof por otro lado. Ellos pues estaban llevando a cabo experimentos con LSD, con DPT, que es otro psicodélico, y MMA y psilocibina en el Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland. Y bueno, y es interesante pues saber que antes de la prohibición estos experimentos estaban dando resultados positivos, y uno de ellos que planteaba cómo el LSD podía ayudar a tratar el alcoholismo tuvo un recibimiento mediático bastante amplio. O sea, hasta los medios estaban hablando bien de estas sustancias, y, y sí, estaban recibiendo eh, bastante pues atención desde lo mediático. Esos experimentos pues continuaron hasta bien entrada la década de los 70, lo cual es interesante pues porque ya esas sustancias estaban prohibidas, pero poco a poco pues se fueron estableciendo más obstáculos burocráticos y se dejó de financiar la investigación con psicodélicos. Bien, ese señor Stanislav Grof una vez dijo algo bastante interesante, que con relación pues a los psicodélicos, que me gustaría leerles. Lo que dijo fue lo siguiente: los psicodélicos serían para la psiquiatría lo que el telescopio para la astronomía. Estas herramientas permiten estudiar procesos importantes que en circunstancias normales no están disponibles para la observación directa, lo cual pues creo que resulta bastante bastante verdadero. Bien, voy a pasar a hablar ahora de cómo es que se da el renacimiento de la investigación con psicodélicos. Un personaje importante eh, para entender este renacimiento es Bob Gis, quien es un ingeniero informático, el cual empezó a desenterrar todas esas investigaciones que se estaban llevando a cabo, especialmente pues en la década de los 50 hasta 1965, bueno, y hasta la prohibición. Y él empieza a reunirse con pues estos ancianos que estaban realizando estas investigaciones en un centro de retiro en Big Sur, California, que se llama Esalen, y allí pues empieza a estar como el renacimiento de la investigación psicodélica. Se empieza a observar todo el conocimiento que había pues antes de la prohibición, y luego este señor, a través de un exdirector del NIDA, del Instituto sobre el Abuso de Drogas, va a contactar perdón, con Ronald Griffiths, del quien voy a hablar en una diapositiva siguiente, y le va a proponer replicar de alguna manera el experimento del Viernes Santo. Bien, bueno, sobre la batalla, sobre el reconocimiento de las propiedades clínicas con psicodélicos en Estados Unidos, me parece importante mencionar a este señor Rick Doblin, quien pues estudió política pública en Harvard, en la Harvard Kennedy School, y presentó su tesis, eh, la cual es un camino para la aceptación oficial de los estudios con sustancia por parte de la FDA. Y pues actualmente como que esta tesis es muy usada para poder que los estudios con esta sustancia sean aprobados pues en Estados Unidos.
Bueno, este señor, entre otras cosas, también fundó esa asociación, la Asociación Multidisciplinaria para los Estudios Psicodélicos, donde actualmente se realizan investigaciones principalmente con psilocibina y también con MDMA, o éxtasis, que aunque no es un psicodélico, pues presenta propiedades muy interesantes para el tratamiento especialmente del trastorno por estrés postraumático. Bien, eh, ahora sí voy a hablar de este personaje, quien es Ronald Redmond Griffiths, el cual falleció el mes pasado y, bueno, él fue un psicofarmacólogo estadounidense que trabajó en la Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina, perdón, de la Universidad Johns Hopkins, y se desempeñó como profesor de neurociencia, psiquiatría y ciencias del comportamiento. Y fue uno de los fundadores del Centro de Investigación de Psicodélicos y Conciencia de esta misma universidad. Es bastante reconocido porque luego de que contactara con Bob Gees, va a conocer a el pionero en investigación con psicodélicos, Bill Richards, y van a trabajar en esta investigación que digamos que intenta replicar lo que fue el experimento del Viernes Santo con más rigurosidad y pues digamos que los parámetros son muy similares. Lo que se buscaba era ver si la psilocibina podía ocasionar experiencias místicas que tuvieran un significado espiritual y sustancial. Y entonces pues se hizo este experimento a doble ciego y evaluó pues los a lo largo de sesiones con psilocibina los efectos que podrían tener. Eh, lo que se hizo pues fue que se tomaron pues a los sujetos de estudio y a través de 2 o 3 sesiones con intervalos de 2 meses pues se les proporcionaba un placebo o psilocibina. Y inmediatamente después de la experiencia se les pedía que rellenaran un cuestionario para ver si efectivamente pues, habían tenido eh, experiencias. Eh, pues es importante también decir que los sujetos de estudio pues tenían una tendencia hacia lo espiritual, lo que pues puede haber sesgado un poco pues ese estudio, como también pues fue algo sesgado lo del Viernes Santo, porque creo que se hizo solo con estudiantes de teología, pero eso pues no impide llegar a las conclusiones a las que llegaron, que es que efectivamente la psilocibina puede ocasionar experiencias de tipo místico que tienen repercusiones en la vida de las personas de manera positiva. Y, y bueno, pues finalmente quiero leer esta cita de Houston Smith, que es un estudioso de las religiones que pues, también participó en el experimento del Viernes Santo y que dijo lo siguiente pues en relación con el experimento de Griffiths y compañía. El experimento de la Universidad Johns Hopkins prueba que bajo condiciones experimentales controladas, la psilocibina puede ocasionar verdaderas experiencias místicas. Utiliza la ciencia, que confía en la modernidad, para socavar el secularismo de la modernidad. De este modo, ofrece esperanza o nada menos que una resacralización
del mundo natural y social, un renacimiento espiritual que es nuestra mejor defensa no solo contra la falta de alma, sino contra el fanatismo religioso. Lo cual pues me parece interesante pues esta perspectiva de Houston Smith, porque precisamente refleja como ese punto de encuentro que se establece en este estudio entre la ciencia y la espiritualidad, que se suelen ver como cosas pues totalmente separadas, pero que, como se muestra aquí, pueden ser estudiadas con rigurosidad científica y además pues estas experiencias pueden tener repercusiones en la vida de las personas, repercusiones que les traen bienestar, lo cual también resulta importante pues recalcarlo. Quiero hacer aquí como el zoom de esta ilustración, que también es de Alex Gray. Pues aquí tenemos a Bob Gees, a William Richards y a María Sabina aquí arriba, un paciente con Griffiths, y a Griffiths meditando, porque algo que se me olvidó mencionar es que Griffiths pues eh, tuvo una experiencia espiritual significativa, pero a través de la meditación, lo cual hizo que pues se interesara por el mundo de lo espiritual y contactara pues después con Bob Gees, y se pusiera en contacto con William Richard y se introdujera en el mundo pues de los psicodélicos. Eh, esta, esta obra de arte me parece pues maravillosa, es del 2022, y bueno, esta es la molécula de la psilocibina pues ilustrada. Y bueno, pues por último me gustaría pues plantear algunas preguntas que nos quedan de en relación pues con estas experiencias. En primer lugar, pues como mencionar qué es lo místico y por qué tendría valor para estudiarse. En primer lugar, pues hay que recordar que lo místico es algo que ha acompañado a la historia de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Podemos encontrarlo en culturas indígenas, podemos encontrarlo en textos como las Upanishads, que son textos de la tradición Veda, de los Vedas, eh, que datan pues de 800 años antes de Cristo. Podemos encontrarlo en la tradición budista, podemos encontrarlo en la tradición cristiana. Entonces pues es algo que ha acompañado a la humanidad, pero que ha sido eh, ignorado o rechazado por la ciencia, eh, pues sí, por la ciencia en general. Eh, pues sí, y resulta pues interesante pensar que es una experiencia de la que se tienen muchas, eh, sí, pues muchos testimonios, pero que nunca se le había puesto como ese enfoque científico. Entonces, pues precisamente por eso me parece que es interesante pues estudiarlo. Y ahora, pues como dice Griffiths en el libro de Michael Pollan, pues tenemos como la, la capacidad o el modo de desencadenar estas experiencias con un alto porcentaje de que sucedan, y pues así se hace más fácil estudiarlas, ¿verdad? Y bueno, además de que las experiencias místicas se caracterizan por su inefabilidad, porque mucha gente que las tiene describe como que se
se dan cuenta de una interconexión entre los elementos de lo natural y también se caracterizan por cierta disolución del sentido del yo, lo cual también resulta pues bastante interesante estudiarlo, tanto desde el ámbito de la neurociencia, o sea, cómo pues al alterar la química del cerebro, pues ese sentido del yo parece disolverse, pero también pues como desde la filosofía, preguntarnos qué es el yo y por qué en estas experiencias pues parece que se diluyera, que se disolviera, dando paso pues a otro tipo de conciencia que no es la conciencia normal en vigilia que nosotros tenemos. Bien, otra pregunta que me gustaría pues como compartir es cómo se evalúan estas experiencias, y resulta interesante porque estas experiencias eh, pues son difíciles de evaluar, pero existen cuestionarios que se han creado como con ciertas pautas para saber si una persona tuvo una experiencia de talante místico. También, pues por otra parte, decir que estas experiencias pues muestran, pues son bastante subjetivas. Entonces, pues tendríamos que preguntarnos cómo eh, influye las creencias, cómo influye la cultura que tiene un sujeto en una posible experiencia mística que pueda tener. Otra pregunta que surge es si esas experiencias acaso son delirios surgidos de la intoxicación, pues muchas personas afirman que así es. Eh, pero, pero pues por otro lado, pues estas experiencias no solamente se dan por la intoxicación, también se dan por la meditación, también se dan por otras maneras pues, con las cuales se puede acceder a estos estados alterados de conciencia y, y bueno, pues eso no desvirtúa lo que sería la experiencia. O sea, que sea una experiencia causada o no por drogas, no creo que tenga relevancia. Lo que habría que mirar es la experiencia como tal y eso que puede provocar en la persona. Eh, bien, y la última pregunta que es planteada por Polan, pues tiene que ver con las otras preguntas y es si dice lo siguiente: estos estados místicos de conciencia, en última instancia, ¿qué significan para nuestra comprensión tanto de la mente humana como del universo? Bueno, en el primer aspecto de la comprensión de la mente humana, pues yo creo que es bastante significativo el uso de los psicodélicos y la manera en la que pueden alterar nuestra mente, y la manera en la que podemos ahora observar cómo se da neuronalmente esta alteración y pues cómo a través de la alteración pues del cerebro pues se pueden descubrir nuevas cosas acerca de cómo funciona pues esa maquinaria tan compleja y cómo da lugar a la mente y cómo da lugar a la conciencia de vigilia o al sentido del yo y cómo ese sentido del yo pues parece disolverse a través de estas experiencias. Ahora, ¿qué significan para nuestra comprensión del universo? Pues creo que ahí sí pues es una pregunta más difícil de resolver, porque pues muchas personas dicen que adquieren un conocimiento sobre una realidad diferente a esa o que adquieren un conocimiento de una vida después de la muerte, lo cual pues es complejo como estudiar pues científicamente la validez epistemológica que puedan tener
esas afirmaciones. Entonces, pues es una pregunta que está abierta. Bueno, todas las preguntas que he planteado están abiertas. Y, y bueno, podemos seguir como indagando sobre estas interesantes sustancias y sobre sus posibles usos tanto clínicos y plantear sobre esas experiencias que se dan pues en los estudios preguntas filosóficas en relación con lo que ya mencioné, sentido del yo, la concepción de la conciencia y bueno, otras preguntas bastante difíciles. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.